Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá en este lunes de recuperación, como le dicen algunos, a este día, y sobre todo después ya del feriado de Navidad. Nosotros hoy recibimos pues noticias que tienen que ver más con movimiento, el desplazamiento de la gente, y particularmente la rendición de cuenta o el informe que dan las instituciones estatales encargadas de acompañar a la gente en el desplazamiento masivo que se produce sobre todo para la Nochebuena y la Navidad. La información destacan los periódicos de hoy, algunos medios, que hablan de unos 20 muertos, etcétera. Eso puede variar, que todavía falta algún informe probablemente. Sin embargo, a mí me parece que lo que tenemos que destacar es todo el trabajo que hacen las instituciones precisamente para impedir que no estemos hablando hoy de 20 muertos probablemente, sino de 40 o de 60 o de quién sabe cuánto. Es decir, toda la labor, todo el trabajo que está envuelto en un periodo como este, que viene ahí también el de Año Nuevo, y habrá que esperar el Año Nuevo, por lo tanto, para tener una evaluación ya del periodo en sí, que más o menos lo mismo que ocurre en Semana Santa, son desplazamientos masivos que hablan, primero que cada vez son mayores, lo que quiere decir que la gente tiene más capacidad de consumo, más capacidad de moverse, habla de un país diferente a aquel país que hace unas cuantas décadas pues no veía estos desplazamientos masivos, febriles en los últimos tiempos. A lo que me refiero es que, por ejemplo, para que usted vea de qué estoy hablando, solamente el Ministerio de Obras Públicas ofreció asistencia durante este feriado por 2.522 asistencias en el feriado navideño, 24 y 25. Incluye el carreteo probablemente, pero 2.522 asistencias solamente el Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué quiere decir 2.522 asistencias? Bueno, gente que tuvo problemas en la vía, que se le ponchó una goma, que se le calentó el vehículo, que se le rompió la correa del no sé qué, que se le hizo esto, aquello, lo otro, demás para allá, y bueno, llamó asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas, esos vehículos que están estacionados a lo largo de todas las carreteras, las más importantes vías del país y hasta las de menos importancia, y se atendió a 2.522 emergencias, oiga usted, o asistencias viales, solamente el Ministerio de Obras Públicas. Súmele a eso que eran 22 las instituciones involucradas en el operativo eran 22 las instituciones involucradas. 32. Bueno, aquí me dice 22 instituciones involucradas, hice este informe. Y si Obras Públicas atendió 2.522 emergencias, oiga usted los datos del 911, porque el Ministerio de Obras Públicas atiende en las carreteras, sobre todo, en las carreteras. Sus unidades están estacionadas en las carreteras. El 911 que opera aquí en el Gran Santo Domingo, porque no debemos olvidarnos de eso, de que el 911 no es todavía un sistema de emergencia que está funcionando a nivel nacional, solamente opera aquí, en el Gran Santo Domingo. Pues el 911
durante el 24 de diciembre, desde las 12 del mediodía, oiga usted, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, estamos hablando de un periodo de 12 horas, 12 del mediodía a 12 de la noche, 24 de diciembre, atendió 1.079 emergencias. Oiga usted, 2.522 asistencias viales del Ministerio de Obras Públicas y 1.079 emergencias atendidas por el 911. Esto le da a usted una idea, ¿no?, de cuál es la magnitud de este esfuerzo de 22 instituciones involucradas en acompañar a la gente, porque este es un trabajo de acompañamiento. La gente tiene derecho al ocio, la gente tiene derecho a la celebración de su festividad, la gente tiene derecho a visitar sus familiares, tiene derecho al placer, tiene derecho a disfrutar. Claro que sí, indudablemente. Ahora, las instituciones están para acompañar a la gente. Acompañar a la gente en la realización de ese derecho que tiene al ocio, al disfrute, que para algo, como lo dice la misma gente, para algo trabaja uno el año entero, ¿verdad? Entonces, óigase bien, 1.079 casos atendió el 911 aquí, en el Gran Santo Domingo. Súmeselo a las 2.522 y usted va a tener ahí solamente 3.300, ¿verdad? 3.000, sí, es un número elevado, ¿no? 2.522 más 1.079 son 4.000 y pico de asistencias y de atenciones a emergencias. 1.079 casos atendió el 911 en 12 horas. Pero oiga usted, eso fue de 12 a 12 del 24. El 25, de 12 de la noche a 6 de la mañana, había atendido ya 384 casos. Es decir, usted tendría que sumarle a los 1.079 de las 12 horas anteriores, los 384 casos atendidos en las 6 horas que van de las 12 a las 6 de la mañana. Estamos hablando, por lo tanto, de 1.400, más de 1.400 emergencias atendidas por el 911. Estamos hablando de más de 4.000 entre las asistencias viales y las atenciones a emergencia del Ministerio de Obras Públicas y del 911. 267, además de las 384 de emergencia, casos de emergencia, atendió 267 denuncias de ruido. Muchas. Porque además 911 escoge, hace prioridad entre una emergencia de salud y una de ruido. Una emergencia que se presenta por un accidente de tránsito, etcétera, etcétera. Una enfermedad que se presentó intempestivamente. Pues el 911, las personas que atienden el 911, atienden primero una denuncia que tiene que ver con este tipo de cosas, de violencia, etcétera, que una que tiene que ver con ruido. Sin embargo, atendió en 6 horas 267 denuncias de ruido. Esto le da a usted una idea de cuál es la naturaleza del operativo que envuelve, porque no estamos hablando de la defensa civil, que la defensa civil solamente tenía apostado en las carreteras del país más de 20 a 30.000 jóvenes, sobre todo, porque eran muchos jóvenes que estaban
atendiendo a la gente, explicándole por dónde se llega aquí o se llega allá, diciéndole que baje la velocidad, que se ponga el cinturón, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero resaltar? Pues lo que quiero resaltar, y voy a repetir, es que aunque los medios se concentran en la parte negativa del tema, es decir, en el resultado fatal, 20 muertos. En este periodo, el año pasado, hubo 23, se contabilizaron 3 más. No sabemos todavía los números finales, pero eso era lo que teníamos hasta hace unas horas. Aunque los medios se centran en ese elemento, que es la parte fatal, la parte del morbo, o morbosa, diría yo, de la noticia, lo que está detrás de eso, que es lo que no se ve, que es lo que no se quiere ver y que es lo que no se resalta, es un esfuerzo descomunal, que en lo que tiene que ver con la defensa civil, por ejemplo, solamente, envuelve decenas de miles de personas, entre miembros de las unidades especializadas de la policía que trabajan para la defensa civil, porque esto es una parte que lo dirige un oficial de la Policía Nacional. Entre ese personal, que son miles, y el personal del 911, que trabaja 365 días a la semana, 24 horas, ahí no hay descanso. Ahí no hay Nochebuena, ahí no hay Navidad, ahí no hay Año Nuevo, ahí no hay nada, fiesta, tampoco, eso es trabajo. 365 días a la semana, 24 horas cada día. Te suma y multiplica y resta y divide, como dice la gente, y al final usted va a ver qué es lo que está envuelto detrás de todo esto y cuán loable es además el trabajo, cuán meritorio es el trabajo de una cantidad impresionante de personas, jóvenes la mayoría, que trabajan de gratis, que trabajan de manera voluntaria, que hacen un voluntariado para este tipo de fechas. De modo que también hay que destacar eso, también hay que presentar esas cifras, que son importantísimas. No es lo que ocurrió nada más, es también lo que se evitó que ocurriera. Porque imagínese usted que no hubiese habido estas asistencias viales, que no hubiera el 911, imagíneselo usted, saque de la ecuación, de la operación, todo ese esfuerzo y el resultado debería o tendría que ser o sería segurísimo, muchísimo más grave que eso que se resalta. Que dicho sea de paso, la mayoría de los accidentes fatales envuelven a motoristas, algo a lo que debemos prestar mucha atención, que a la hora que usted desagrega y ve cuáles son por motores, cuáles son por otras razones, se va a dar cuenta de que los accidentes en que participan los motoristas son mayoría. Un elemento, un detalle a tomar en cuenta. Bien hecho por el Ministerio de la Presidencia, el ministro Gustavo Montalvo, que estuvo reuniéndose durante el feriado con los responsables del 911, el Sistema Nacional de Emergencia y Seguridad. Ese 911 que es un hito, que además es un emblema, que es uno de los grandes éxitos de esta administración del presidente Danilo Medina, que mientras todos los gobiernos que pasaron por ahí antes que el presidente Medina
estuvieron estudiando, mirando a ver de dónde vamos a sacar los fondos para poner en práctica el 911. Y estudios van y estudios vienen, y asesores van y asesores vienen, y todo aquello pagado con dinero del Estado, y no tuvimos 911. No lo tuvimos, hasta que llegó un gobernante que dijo, no, eso tiene que ir, eso es necesario, eso es indispensable. Es decir, tenemos que aumentar los niveles de seguridad de la gente, porque seguridad no es nada más librarme del ratero, el ratero que viene a quitarle el celular a aquel o la cadenita al otro, o el ladrón que, en fin, no, la seguridad va mucho más allá de eso. Seguridad es garantizarle a usted que cuando usted tiene una emergencia de salud, usted toma un teléfono y marca 911, 3 números, y en lo que canta un gallo, usted tiene ahí una unidad médica, si eso es lo que necesita. O tiene una unidad de la policía, si esto es lo que necesita. O tiene a los bomberos, o tiene a quien sea, lo que usted necesite está ahí. Hay una ambulancia, hay médicos, hay paramédicos, hay policías. Eso es seguridad. Porque mucha gente cree que la seguridad se reduce al problema que tenemos con el raterismo, al problema que tenemos con los ladronzuelos de marcas diferentes, porque hay ladrones, ladronzuelos, etcétera, etcétera, ¿no? La gente reduce la seguridad, el problema de seguridad a eso. No. El gran problema de seguridad es usted no contar con una ambulancia cuando la necesita. Es usted no contar con un médico en un momento en que se ha presentado una emergencia, un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular, un accidente que usted se cayó, que usted se rompió un hueso, que un parto en un momento inesperado. Eso es seguridad también. Eso es seguridad. Y eso, por lo menos en el Gran Santo Domingo, ya la gente tiene resuelto ese problema. Gravísimo problema de seguridad que quedó resuelto con esta decisión del presidente Danilo Medina, que puso todo su empeño y todos los recursos del Estado para la construcción, para la creación de una institución que es modélica. Óigase bien, que es un modelo, ese 911 que ahora va para Santiago. Ya se está levantando el edificio a donde va el 911 a Santiago, y a Puerto Plata, porque va a Puerto Plata también el 911, y a San Cristóbal, tengo entendido que pronto también se va a extender. De manera que al paso, pero con pie firme y seguro, el 911 va a ser un sistema nacional. Porque si ha funcionado bien aquí en el Gran Santo Domingo, con todas las dificultades que hay aquí, 3 millones, más de 3 millones de personas viviendo en este territorio que es tan largo y tan ancho, que va desde Jaina hasta Boca Chica, pues entonces es obvio que debe funcionar mucho mejor en lugares más pequeños. De manera que hay que alabarse, hay que congratularse por tener un sistema como el 911, como lo ha dicho el ministro de la Presidencia, y por contar con una asistencia como la que ofrecen las unidades del Ministerio de Obras Públicas en todas las carreteras del país. Guillermo. Mira, qué bueno que se puede pasar también balance en este terreno de la llamada prevención de catástrofes. Sí, claro. Durante todo este año y la gestión del presidente Danilo Medina, y muy concretamente del ministro de la Presidencia, el amigo Gustavo Montalvo, se han hecho y se ha cumplido con una agenda de naturaleza principalmente y hasta ahora internacional, creándose todas las condiciones para que el país pues disponga de los recursos y de la preparación necesaria para poder hacer frente a eventuales
y casi diríamos, siendo catastrofistas, inevitables. Es evidente que cuando se habla incluso del llamado cambio climático, se está hablando de cambios que aún no son previsibles del todo y que pueden tener cualquier tipo de manifestación. De ahí que la FAO, ¿verdad?, haya este órgano de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, haya advertido que el crecimiento en millones, creo que en alrededor de 100 millones de nuevos pobres, como consecuencia del impacto del cambio climático en la agricultura. Es decir, que hay cambios que se prevén, que se estudian en un modelo, digamos, teórico, pero que nadie sabe qué manifestación pueden tener. Para poner un caso, aún para este propio sistema, que veía con preocupación la existencia o la posible desaparición del lago Popó, que es el segundo lago, o era el segundo lago de importancia de Bolivia, pues pensar que en apenas 14, 13 años este lago iba a desaparecer, pues ese lago desapareció. Algunos dicen que como consecuencia del Niño, otros de ellos, esos mismos advierten de la responsabilidad que tienen los grandes países, ¿verdad?, emisores que inciden en el tema del clima a nivel mundial, pues, pero lo cierto es que nadie, ellos mismos no, ni los bolivianos, ni los grandes técnicos de estos organismos internacionales preveían que eso pudiera acontecer. Y ya esto, que fue un gran lago, el segundo de importancia, de agua salada, a pesar de su altura, de agua salada, se ha convertido en apenas 1 o 2 charcos o humedales, como se les llama, de apenas algunos escasos kilómetros cuadrados. Y todo esto tiene un impacto en la biodiversidad, centenares de especies de flora y de fauna que desaparecen, traslados o migraciones obligadas de población, como consecuencia de la desaparición de eso que en gran medida era fuente de vida para esas poblaciones. Imagínense el impacto que todo esto tiene. ¿Por qué lo pongo por ejemplo? Como podría poner como ejemplo un riesgo también un tanto imprevisible para nosotros, de no ser por la previsión a nivel de plan del presidente Danilo Medina, de las metas del desarrollo turístico nacional en los próximos años. Y pongo un ejemplo, ahora se anuncia una conexión directa entre La Habana y Pekín, es decir, vuelos directos entre esto y aquello sobre la base de que Cuba se convierta de entrada en el principal receptor, o inicialmente en el primer receptor de turismo masivo de origen chino en el Caribe. Esto no sería catastrófico, por así decirlo, pero sí podría tener un impacto en su momento en el desarrollo de nuestras potencialidades de la industria turística. Y a propósito de que quizá, o de posibles o eventuales catástrofes o situaciones de emergencia que pongan en peligro, y me estoy refiriendo a sismos, me estoy refiriendo a tormentas que bien podrían volver a tener la capacidad destructiva que en años anteriores o en épocas anteriores, o simplemente a la posibilidad de que el mar cobre los espacios que le pertenecieron en algún momento, y porque la elevación del nivel del mar pues también incide y nos resta costa
nos resta recursos costeros, por lo tanto, y implica también el traslado de poblaciones o el cambio de los hábitats costeros del país, que como bien sabemos, pues la industria turística local en gran medida depende de estos recursos. Ya sabemos lo de las algas, cómo ha afectado a todo el Caribe. ¿Cómo se llama? Algas, ¿verdad? Son algas. Son algas claro. Que han afectado y que esto tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con las corrientes marinas, en fin. ¿Por qué advertir esto? Porque el país ha estado, o el gobierno dominicano también, al mismo tiempo que está extendiendo el 911 a otras provincias, que es cuestión ya simplemente de tiempo, de algunos meses para que queden las instalaciones creadas, se dispongan los recursos para que quede definitivamente establecido en provincias tan pobladas como las cibaeñas, digamos, o otras también igualmente pobladas e importantes y vulnerables a la delincuencia, vulnerables a la falta de atención hasta ahora de un sistema primario de atención, de salud a la población. Pues el gobierno ha venido trabajando en este tema también, de prever, porque igual da. No, que estamos, que nos sentimos inseguros, que yo cuánto, pero viene un temblor de tierra y tipo el de Haití, y de repente tenemos una catástrofe nacional y si no tenemos respuestas ya previstas a ese tipo de situaciones, pues es un tema en cascada. ¿Qué quiero decir con que estos son temas en cascada? Hay una situación catastrófica a nivel sísmico en el país. Bueno, pues posiblemente yo, si soy turista, no me quiero montar en ningún crucero que venga para acá o no quiero pasarme un fin de semana en Punta Cana. Entonces, evidentemente que hay variables del futuro que incidirían en absolutamente todas las áreas de la vida de un país, particularmente como el nuestro, ya dependiente en gran medida de una industria como la turística, porque estamos hablando también de que se puedan producir situaciones que afecten nuestra capacidad para surtir ese mercado, que tiene que ver, no son los mismos costos si nosotros surtimos el mercado turístico, así ese mercado turístico creciente tiene que seguirlo importando todo o comenzar a importar cosas que nosotros estábamos surtiendo como economía. ¿Y porque como consecuencia qué puede suceder eso? O como consecuencia no solo de las epidemias, de lo estrictamente epidemiológico, digamos, o fitosanitarias, sino que tiene que ver con la posibilidad de que, bueno, como el plátano que escaseó. ¿Por qué escaseó el plátano? Por la sequía. Y ese fenómeno pues afecta absolutamente todo, hasta el estado de ánimo de un pueblo que se ha identificado con el plátano. Entonces, todo esto, lo que quiero y llamo la atención es que aparentemente esto no tiene tanta importancia como los 20, 23, 30, 40, 50 fallecimientos que se puedan producir, que son lamentables todos, cada uno de ellos, sean 3 más o sean 3 menos. El tema es que cómo tenemos nosotros que prepararnos de cara al futuro para hacerle frente a cualquier tipo de situaciones para los que trabaja el 911 y el COE preventivamente, pero para el que tenemos que prepararnos en absoluto todos la llamada sociedad civil. Mira, Guillermo, hay en los medios de hoy 2 informaciones importantísimas, hay varias, pero a mí particularmente me gustaría comentar 2. Una tiene que ver con la información de que la economía dominicana crecerá a un 7% de su Producto Interno Bruto. Y el otro tiene que ver con la ciudad Juan Bosch, porque uno de los constructores privados que tenía asignada una cantidad, no sé cuántos cientos de apartamentos, pero una cantidad importante, dijo que esa parte ya está concluida y puede ser
Y si a partir de enero, de febrero, Pueden ser ocupadas. puede mudarse la gente que compró esas habitaciones. Sí, porque la casa además terminó sus trabajos. Exacto, ya terminó la casa, la parte de llevarle agua, a montar las líneas fundamentales, principales de agua de Ciudad Juan Bosch. Esa es la información de que Ciudad Juan Bosch ya tiene cientos de apartamentos listos, pues es una información importantísima. Estamos hablando de que cientos de familias dominicanas de bajos ingresos tendrán acceso a una vivienda. ¿Y a una vivienda en qué condiciones? Una vivienda en qué condiciones. Empezando por el financiamiento, que es de un 8%, fija la tasa a 20 años. Usted no va a encontrar eso en ningún sitio. Con ninguna institución financiera usted va a encontrar financiamiento de 8% a 20 años. Porque eso lo que quiere decir es que el Estado va a correr con el riesgo. El riesgo de lo que pueda ocurrir en esos 20 años con la tasa de interés. Será subsidiado por el Estado. Es la única manera en que un bajo pequeño burgués, la clase media baja, de eso estamos hablando, se tope con una vivienda, es decir, pueda ejercer a plenitud su derecho a la vivienda. Primero eso, ¿no? Aparte del bono que representa el ITEVI, el bono de la propiedad inmobiliaria, el bono terreno, que también aporta en este caso el Estado, que ha hecho allí un aporte fundamental porque además toda la infraestructura es trabajo que aportó el Estado. Las calles, las instalaciones eléctricas, de agua. De hecho, de esa etapa solo faltan las calles, según dijo el propio Bisonó. Bisonó. O sea, solo falta que terminen las calles, sí. Ahí, en esa etapa, porque es una etapa de 15.000 viviendas. Dentro de una etapa de 15.000 viviendas, a Bisonó debe haberle tocado no sé cuántas miles, pero son unas cuantas miles que le habrán tocado, 2 o 3.000, no sé. Pero es importante que este constructor privado pues haya dado esta gran noticia de que, bueno, por su parte, los dueños, los que compraron ahí, pueden mudarse entre enero y febrero. No recuerdo exactamente la fecha, pero entre enero y febrero pueden mudarse tan pronto se termine ese trabajo de infraestructura que está prácticamente listo, dicho sea de paso, porque las cunetas los contienen y las aceras están hechas. Lo que faltaba era asfaltar algunas de esas calles, eso era lo que faltaba. El asfalto que no se había echado, no se había asfaltado esas vías, esas calles, porque precisamente se estaba en el proceso de instalación de las tuberías para el suministro de agua y también la parte que tiene que ver con la instalación eléctrica. De manera que Ciudad Juan Bosch es ya un hecho, señores, y en los primeros meses de 2016 veremos a centenares, a miles de familias dominicanas ejercer o ver hechos realidad su derecho a una vivienda, su derecho a una casa, a un apartamento, con todas las condiciones que les dije ahorita, pero todavía con otras condiciones que son fundamentales, que son interesantísimas, como el hecho de que esta ciudad va a contar con un parque como el Mirador del Sur, un parque de varios kilómetros, como área verde única, con ciclorrutas, es decir, rutas para bicicletas, para usted hacer
un espacio o espacios para los niños, campos de esto, de lo otro, de pelota, y además de eso la instalación de hospitales y escuelas, es decir, que el que viva ahí en Ciudad Juan Bosch no va a tener que salir de ahí a nada, porque va a haber hasta talleres. Hay algo que se debe también tener claro en este tipo de oferta inmobiliaria, que está dirigida digamos, a la clase media baja del país, es decir, trabajadores, empleados, mujeres solteras. ¿Por qué decir esto? Porque no solo se trata de madres solteras, no solo se trata de 8% tasa de interés a 20 años, fija, lo que es de por sí una cosa que responde a un interés social. Estas son viviendas de interés social, en donde incluso lo que está supuesto a pagar el adquiriente es en proporción a sus niveles de ingreso. Ahora, ¿por qué es posible una oferta inmobiliaria de esta naturaleza? Bueno, porque el Estado está acompañando al adquiriente. En realidad, los beneficios o las posibilidades no se les está ofreciendo ni siquiera al constructor ni al promotor, sino que en este caso el promotor viene a ser el Estado como tal. Por eso son proyectos de vivienda, porque si no estaríamos promoviendo por aquí a unos contratistas, que eso es lo que les gusta hacer, construir y ganarse dinero. Y ya tiene el otro componente que es el financiero, el propiamente bancario, que lógicamente es el del lucro de la banca. Y el otro tendrá su propio lucro, el del constructor. En este caso, el promotor es el Estado. Y el lucro que puede perseguir es el de la mejoría de las condiciones de vida de la población, que es el centro, el norte de las políticas sociales del presidente Danilo Medina. Elevar, como ya lo admite el propio PNUD en su informe sobre el índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas, que reconoce que hay un mejoramiento en el ingreso per cápita de la población dominicana, en los niveles educativos de la población y en el estado de salud de la población, que son los 3 indicadores que usa el PNUD para establecer el índice de desarrollo humano. Y esto es como consecuencia, si se quiere, de la política económica o el conjunto de políticas, tanto sociales como macroeconómicas, de la administración del presidente Danilo Medina, que desde el año 2012, y hay que decirlo, cuando se asumió la presidencia de la República, el déficit fiscal era de 8.1 del PIB, y que fruto del comportamiento prudente en el manejo del gasto de esta administración, en el año 2014 el déficit pasó de 8.1 a 2.8 y este año en el 15 cerraría con un 2.4. Es decir, esta reducción del déficit se sabe que es la vía más segura para mantener la sostenibilidad y revertir la tendencia creciente del tema de la deuda. Tema del déficit como política también, control, reducción del déficit como expresión de una política monetaria, como expresión de una política fiscal que garantiza la sostenibilidad de las políticas sociales, que se traduce necesariamente en la mejoría de las condiciones de vida en general de la gente. El que adquiera, el dominicano que ha salido, puede ser cualquiera de los 700,000 y tantos dominicanos que en estos 13 años han salido de la llamada pobreza, porque consiguieron empleo, porque consiguieron el financiamiento a través de banca solidaria o a través del Banco Agrícola o a través de la banca que presta a la MIPYME, etcétera, y que ha podido relanzar su vida económica a través de todas estas condiciones que se crean
como resultado de las políticas económicas y sociales del gobierno, esos 700,000 y tantos, o el que quiera adquirir una vivienda, va a adquirir una vivienda financiada a largo plazo, con una tasa fija, estable, que se va a traducir en un mejoramiento de las condiciones de vida, porque muy posiblemente se estaba viviendo, si no en La Barquita, en algo similar a La Barquita, si no en La Barquita, en Rito o en la Mesopotamia. Van a adquirir viviendas que de entrada ya implicarán, por todo lo que traen aparejadas, implicará el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, porque lo primero que tiene que ver con la calidad de vida de la gente es la calidad del asentamiento. Si en el asentamiento hay lo que va a haber en esta ciudad Juan Bosch, todo visto de manera integral, usted puede suponer que ese pobre que adquiere esa vivienda y esas condiciones de vida medioambientales del asentamiento, pues va a mejorar sustancialmente su calidad de vida y por lo tanto también sus expectativas de vida, porque mientras mejor usted vive, se supone que más pueda vivir. Bueno, pues lo mismo resulta con respecto a esto. Ramón, ¿cuánto hemos hablado? Sí. Mira, yo necesito como quiera que tú me permitas unos segundos, unos minutos para participarle al país el fallecimiento de Rafael Luciano Hernández Tolentino, hijo de los fallecidos Tomás Hernández Franco y doña Amparo Tolentino, viuda Hernández. Rafael Luciano Chano, pues falleció en el día del sábado, en la madrugada del sábado, y será enterrado hoy a las 10:30. Su cuerpo está siendo velado en la funeraria Blandino. Rafael Luciano, mi compadre, puesto que 3 de sus 4 hijos son mis ahijados, es por igual, o fue el esposo de la productora del espacio Cita Cultural, doña Laura Guzmán, a quien también le damos nuestras condolencias, al igual que a la familia pues, Tolentino, a la familia Hernández Tolentino y a todos los allegados, a todos sus hijos y sus viudas. Así es que participándoles esto, pues a quienes estén en condiciones de acompañarnos a partir de las 10:30, partiendo de la funeraria Blandino, de la Abraham Lincoln, de esta ciudad capital, pues está abierta la invitación a la misma. Yo no quiero que cerremos este segmento sin esa información positiva, interesante que destacan algunos medios de hoy, y tiene que ver con el crecimiento de la economía dominicana. El Producto Interno Bruto Dominicano ha crecido este año al 7%, y como destacan algunos que lo han hecho, la economía dominicana está creciendo en un entorno difícil, que es un entorno en que América Latina misma apenas está creciendo a un 0.2%. Tengo los datos aquí. Óigase bien, la CEPAL, la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, había proyectado un panorama sombrío para las economías de América Latina y el Caribe, que tendrán un retroceso de menos 0.4% promedio y crecerían un 0.2%, eso para el año que viene. Para este año el comportamiento no fue mucho mejor que ese, ¿no? No fue mucho mejor que ese. América Latina, en sentido general vio
retroceder algunos de los pasos positivos que había dado en años anteriores. Pero en lo que tiene que ver con la República Dominicana, estamos hablando de un crecimiento sostenido, estupendo, este año de un 7% del Producto Interno Bruto, y para el 2016 la CEPAL, la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, el organismo de la ONU encargado de vigilar, de acompañar la economía de América Latina, dice que la República Dominicana mantendrá para el próximo año un crecimiento robusto de un 5.2%. Oigan ustedes, porque lo que ha ocurrido en los 3 años de gobierno del presidente Medina es que la economía dominicana ha estado creciendo por encima de lo que dice la CEPAL, por encima de lo que pronostica la CEPAL. Es decir, nos hemos mantenido de un 5.8, 5.7, si mal no recuerdo, el primer año, a un 6 y a un 7% ahora, en el 2015. Y ya la CEPAL augura que para el año que viene nosotros tendríamos un crecimiento de un 5.2%, cuando a América Latina se le pronostica un decrecimiento. Por un lado, un retroceso más bien de menos 0.4 con un crecimiento de 0.2%, o sea, de nada. Se mantendrá estancada prácticamente América Latina para el año que viene. Alguien destacaba un hecho importante, y es que la economía dominicana ha estado creciendo, estimulada fundamentalmente por la demanda interna. Es la demanda interna, fundamentalmente, la que se ha hecho cargo de ese crecimiento. Cierto que ha habido un auge del turismo, por ejemplo, entre otras variables importantes. De la minería. Y de la minería, aunque no tanto, decreció ahora la minería, porque y ya tenemos a Ecomundo ahí que nos aclarará eso, ¿verdad? Que la minería ha visto retroceder en estos últimos tiempos, porque las materias primas han bajado de precio en los mercados internacionales. Basta con que el petróleo se haya mantenido en los niveles en que se ha mantenido, dicho sea de paso, que afecta a todas las otras variables. Entonces, la República Dominicana ha estado creciendo, estimulada fundamentalmente por las políticas puestas en marcha por el presidente Danilo Medina, políticas de creación de empleo que ya han prácticamente colocado a esta administración al punto de conseguir la meta que se había propuesto de creación de puestos de trabajo, que es de 400.000 al 2016. A esta fecha nosotros andamos por los 370, 380.000 nuevos puestos de trabajo creados en el país. Pero además esto tiene mucho que ver con el impulso que se le ha dado a la agropecuaria, que como destacaba Osmar Benítez de la Junta Agroempresarial Dominicana, la JAT, que estuvo aquí recientemente, el compromiso del presidente, que era inyectarle $1.000 millones a la agropecuaria, es decir, 44.000 millones, 40.000 en el momento en que él se lo propuso, en el momento de la campaña, 44.000 millones de pesos en este momento, ha sido superado. Ya no estamos hablando no de 40.000, anda por los 45, 47.000 millones de pesos inyectados en la agroindustria, en la agropecuaria, algo que no se había hecho antes. Nunca antes se había visto una inversión de tal calado, de tal envergadura en la agropecuaria, como lo dijo el propio Osmar Benítez aquí, ahí donde tú estás sentado, Guillermo, aquí en Ojalá. Pero a todo eso hay que agregar el impulso recibido por la micro y la pequeña y la mediana empresa a través de instituciones como Banca Solidaria. Banca Solidaria que contaba, según decía su directora, la señora Mayra Jiménez, con un retorno de 5.000 millones de pesos entre ya presto y ya recibo.
Y ahora mismo en el presupuesto actual se le acaban de asignar 1.000 millones de pesos más. Es decir, que estamos hablando de que se cuenta allí con unos 6.000 millones de pesos para seguir estimulando a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa. Esa es la función. Con una tasa de retorno de un 98%. Una tasa de retorno de un 98, un 99%, también algo histórico. Histórico también, como lo decía el director del Banco Agrícola, director general, administrador del Banco Agrícola, el señor Carlos Segura Foster, que advertía que nunca en la República Dominicana había habido tasas de interés tan bajas como las que tiene actualmente el Banco Agrícola, que anda por un 10%, o sea, fue bajada a un 10%. Cuando Segura Foster llegó ahí, decía él, cuando llegó el presidente Medina, estábamos hablando de una tasa que rondaba los 18 al 20% anual. Primero fue bajado a un 12, un 14, y ahora fue llevado a un 10%, algo que es histórico porque es menos de un 1% al mes. Un 10% al año es menos de 1% al mes. De manera que ese crecimiento económico se explica por ese conjunto de medidas, de políticas puestas en práctica por el presidente. ¿Se podría identificar en nuestra historia un periodo tan corto como el de esta administración aún, en donde se haya reducido en cuestión de 1 o 2 años 4 puntos porcentuales en los niveles de pobreza, pasando de un 36 punto algo a un 32 punto algo? ¿En qué otro periodo de la historia dominicana se han obtenido resultados o se han podido medir resultados tan halagüeños, tan exitosos en materia de planificación de la lucha contra la pobreza, que es quizá comparable única y exclusivamente en materia de éxito de un programa como el de la erradicación del analfabetismo en cuestión de poco menos de 2 años? Es decir, los resultados están ahí, no se inventan desde aquí, no son una fabulación, no responden al interés de engañar a la población, sino que quienes nos han venido poniendo notas desde hace años, y muy bajas, por cierto, en muchas materias que son de preocupación de la humanidad, que tienen que ver con la pobreza extrema, que tienen que ver con la desigualdad brutal, de economías o modelos que crecen, pero sobre la base de generar una basura que son los pobres, o la pobreza. De generar pobreza. De generar pobreza. Sí, porque hay este país está generando crecimiento sobre la base de ir asumiendo una deuda social, no a partir del clientelismo, del DAO, de toma el pescado, sino el de tome la vara, aprenda a pescar, mójese el fundillo, cuente con mi acompañamiento, cuente con mi acompañamiento. Si lo que se requiere es esto para que usted sea autosuficiente o usted sea parte del crecimiento económico, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Eso es vialmente, facilidades, en fin. Yo quisiera que pudiéramos debatir en cualquier territorio si hay algún otro periodo en el donde se haya podido hacer tanto que nunca se había hecho, como tener resultados que nunca se habían obtenido. Tanto en tan poco tiempo. Se nos agotó el tiempo, pero quédese ahí porque ahora viene Ecomundo con el economista Lucas Vicent. No se mueva de ahí, déjelo ahí, como dice el conjunto Quisqueya.